Hola, mi nombre es Gabriela y sean bienvenidos al canal de Allura Latam. El día de hoy vamos a platicar con Harlan, quien es instructor en nuestra plataforma, sobre el tema de React. Bueno, Harlan, muchas gracias por estar aquí otra vez. Entonces, el tema de hoy es React. ¿Puedes empezar explicándonos cómo surgió, qué es esta librería? Claro, Gabriela. Como comentas, React es una librería que, fue desarrollada por Facebook. ¿Por qué? Ellos tenían una situación, imagínate tener una red social tan grande en el cual tienes muchísimas interacciones. Cada vez que alguien recomienda o le da like a tu foto, te avisa, ¿cierto? Cuando alguien te manda algún mensaje, tienes una notificación que te indica justamente que alguien te mandó ese mensaje. Tenemos mucha interacción. Entonces, a pesar de que podría tal vez desarrollarse con JavaScript, tienes mucho código o tal vez una estructura que no es tan mantenible. Es por eso que se desarrolló este proyecto conocido de React. Prácticamente se está volviendo muy famoso y podría decir hoy en día que es la librería de referencia a nivel mundial en frameworks o en desarrollo web. ¿Y cuál sería entonces la característica que diferencia React de otras librerías o otros frameworks como Angular, Vue o hasta mismo de solo utilizar el puro JavaScript? Las características en general de React es el cómo maneja el estado. Si nosotros hacemos la comparación tal vez con JavaScript, nosotros vamos a tener mucho código JavaScript para poder llegar a tener un resultado que probablemente con unas cuantas líneas de React vamos a poderlo tener. Es por eso que estas herramientas nos ayudan muchísimo a no tener que estar repitiendo tanto código. Entonces, primera característica, una reducción de la cantidad de líneas para poder llegar a tener el mismo resultado. Otra también, como comentaba, es la parte del manejo del estado. Este estado prácticamente es cómo se encuentra tu plataforma o tu proyecto actualmente. Cada vez que exista un cambio, React va a reaccionar a ese cambio y va a ejecutar algún cierto comportamiento en tu proyecto. Comparado ahora con Angular o con Vue, tenemos que, al menos en Angular, necesitas tener el conocimiento de TypeScript para poder empezar a trabajar. Mientras que con JavaScript, tienes una estructura muchísimo más sencilla de poder asimilar. Por eso la curva de aprendizaje es muchísimo más rápida que con Angular. Y en general, todas estas características no da como para comentarlas en un solo video, pero lo que sí hay que entender es que es una herramienta muy potente que nos ayuda a simplificar mucho del trabajo que tendríamos que tal vez estar escribiendo mucho código repetitivo con otras herramientas. Ok, entonces por lo que nos comentaste, podemos ver que como una de las características de por qué utilizar React en vez de JavaScript sería porque ahorramos líneas, por así decir, no sería un código más limpio, conciso y sencillo. Y ya en vez de Angular sería porque con React utilizamos el mismo JavaScript, cuando que con Angular necesitamos utilizar TypeScript. ¿Sería eso más o menos uno de los motivos por qué elegir React? Sí, y prácticamente vas a necesitar entender cuál es la situación que quieres solucionar, qué tan grande va a ser tu proyecto, qué tantas personas tal vez van a colaborar. Y de nueva manera, no es que una herramienta sea mejor que la otra, tiene sus ventajas. Entonces, dependiendo mucho del proyecto con el cual estés trabajando, va a hacer sentido que utilices React. En general, puedes como ir trasladando tus conocimientos de una librería a otra, o inclusive en frameworks, ¿no? Prácticamente no es que sea algo que no te va a ayudar en el futuro para poderlo aplicar en otros proyectos. Además, una de las ventajas que podría decir yo que tiene React es que todo lo puedes agregar en un mismo archivo. Es decir, existe algo llamado JSX, con el cual tú vas a poder tener algo parecido a un código HTML dentro de tu código tal cual de React. Ese sería un primer punto. Más aparte, estos conocimientos, si el día de mañana tú quieres tal vez hacer una aplicación móvil, existe una librería llamada React Native que está basada justamente en React. Utiliza los mismos principios. Tal vez hay algunas diferencias respecto al cómo se trabajan ciertas cosas, pero podríamos comentar que esa sería otra característica. Más aparte, tiene este concepto de componentes. Todo lo que tú ves en tu pantalla va a terminar siendo un componente. Tus componentes tienen un estado. Tus componentes pueden ser reutilizables, puedes tener n cantidad de componentes. Entonces, imagínate que tú tienes un botón, este botón lo puedes replicar n cantidad de veces. Tú puedes tener algo llamado props, que son propiedades de ese componente,
y puedes hacer la modificación del color, la modificación del tamaño, del texto. Entonces, proponen una estructura muy interesante de cómo separar lo que viene siendo el código para una abstracción donde todo viene siendo un componente y todos viven en armonía dentro de tu proyecto. Ok, essa parte, de, por ejemplo, cuando tenemos páginas que tienen dark theme, ¿no? Tema oscuro, tema claro, ¿entraría en eso de los componentes? Podríamos decir que sí. Justamente, si te das cuenta, se está volviendo muy popular, ¿no? Tú cuando le das un clic, prácticamente toda la visualización, toda la página cambia de color. Sin embargo, el componente no cambia. Entonces sí, podríamos decir que esa sería una aplicación de componentes. Ah, perfecto. Y también mencionaste como algo de React Native, ¿no? Y en la plataforma de Alura Latam tenemos muchos cursos, incluso muchos tuyos, que son React algo, ¿no? Entonces hay React Hooks, React Style Components, entre otros. ¿Qué serían esas palabras? Sabemos que en este mundo de programación, de tecnología, todo va evolucionando. Entonces, al principio, las primeras versiones de React no contaban con esto llamado React Hooks. Anteriormente, si tú querías sacarle provecho a código de React, necesitabas tener un conocimiento sólido respecto a lo que eran las clases. Tenías lo que viene siendo el constructor, tenías lo que viene siendo la palabra reservada this, etc. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera gran diferencia que podríamos decir entre un React un poco antiguo a un React nuevo, en el cual aparecieron justamente esta parte de hooks, o traducido al español sería algo así como ganchos, con el cual nos van a ayudar justamente a tener un comportamiento similar a como era anteriormente, pero utilizando lo que vienen siendo funciones. En lugar de estarte peleando con lo que vienen siendo las clases, tener que estar viendo justamente la palabra this, bueno, ya tenemos las funciones y con la ayuda, pues bueno, de estos hooks nos van a ayudar justamente a tener un cierto comportamiento dentro del proyecto. Tenemos hooks que, por así decirlo, ya vienen por defecto en las versiones de React, pero también existen muchas otras librerías que ha creado la comunidad para poder aumentar las capacidades o el comportamiento de React. Bueno, entonces, por otro lado, tenemos la parte de Style Components, en el cual no necesariamente necesitas aprenderlo, tú puedes tener tus estilos con CSS sin ningún problema. Sin embargo, bueno, es una herramienta que te va a facilitar mucho la vida conforme vayas avanzando. Te vas a dar cuenta que probablemente trabajar solamente con CSS no va a ser suficiente. Nos da esta librería o esta funcionalidad el que podamos meter lógica dentro de CSS. De hecho, hay un concepto que se llama CSS in JS, que es tal cual nuestros estilos en JavaScript, ¿vale? Y entonces, tanto este hooks como Style Components, ¿tú sientes que es algo como un React más avanzado? Tal vez no tan avanzado, tal vez en lo que respecta a hooks, necesitas aprenderlo ya. A partir de las últimas versiones es muy utilizado. Te vas a encontrar todavía tal vez en algún proyecto que sea, no sé, del 2019 tal vez hacia atrás, que todavía utilicen clases. Por eso tampoco es recomendable que no aprendas React con clases. Sin embargo, si estás empezando un proyecto desde cero actualmente, pues bueno, sí es bueno que tengas ese conocimiento de hooks. Por otro lado, la parte de Style Components sí consideraría que es algo más avanzado, pero tampoco es que sea algo tan complejo. Realmente una vez que entiendes cómo se utiliza, haces algunos pequeños proyectos, te vas a dar cuenta justamente que no es tan complejo. Es muy sencillo de implementarlo en React. Ok, y ahora, como, por ejemplo, React ya sería una librería, sería como un JavaScript front-end un poco más avanzado, ¿no? ¿Hay algo en React que sea más avanzado, que sería profundizarse un poquito más en el aprendizaje de React? Sí, tenemos diferentes herramientas que nacieron a partir del concepto de React. Por ejemplo, si tú quieres trabajar con algo llamado Server-Side Rendering, bueno, existen herramientas como por ejemplo Next, Gatsby, Preact, ¿ok? Estas son como unas herramientas, otras librerías basadas en los conceptos de React, basadas en React, para poder aplicarlo a un cierto problema o a algún cierto proyecto que quieres trabajar. Y como comentaba, puedes aplicar los mismos conceptos de React para, por ejemplo, React Native, ¿no? Para poder hacer aplicaciones móviles. Entonces, creo que justamente tenemos una primera base, que es aprender React desde su forma con clases, con componentes, ir subiendo tal vez a conceptos más avanzados como son Style Components, algunas otras herramientas que se utilizan, por ejemplo, Redux, Context API. Entonces, realmente aprender una librería de
de web, tal cual como puede ser React, nunca vas a dejar de aprender realmente. Siempre hay algo nuevo que aprender. Bueno, Harlan, muchas gracias por esta clase de React. Y si quieres conocer, hacer cursos de React en la plataforma, tenemos muchos cursos del instructor Harlan. Y si te gustó ese tipo de contenido, suscríbete al canal que pronto regresaremos con más videos.